¿Qué tal, amigos del Siglo de Durango y el Siglo TV? Me da gusto que nos estén acompañando este día de podcast y tengo el honor y el placer de estar acompañando en esta ocasión a una mujer muy activista, muy activista, sobre todo por los derechos femeninos, los derechos de la mujer. Y que todo el tema que tiene que ver precisamente con los derechos de la mujer y la violencia en contra de la mujer, porque contra eso se está luchando también, ella es la persona que más sabe y más puede hablar sobre este caso. Jenny, ¿cómo estás? Hola, Me da Saúl. mucho gusto verte. Gracias por acompañarnos y por estar aquí en el Siglo de Durango. Pues muchísimas gracias, Saúl, por ofrecernos este espacio a las mujeres de calle, de territorio, para poder hablar un poco de lo que vivimos las mujeres todos los días y también de las mujeres que no pueden tener estos altavoces y que hay temas que se tienen que hablar para que podamos conocerlos todas y todos y que sean sociales. Sobre todo eso, ¿no? Mujeres que lo viven a diario. Porque, bueno, los funcionarios te pueden dar números, te pueden dar estadísticas, te pueden decir muchas cosas que a veces no va con la realidad. La realidad es otra. La realidad Sobre es todo en la completamente violencia contra otra. la mujer. Sí, o sea, si nos ponemos a pensar justamente cuando decimos, pues el índice de la violencia ha bajado o son tanto número de feminicidios, y es que no es un número. No. Había un hombre, había una familia, hay hijos, y cuando hablamos de violencia extrema contra las mujeres, cuando hablamos de violencia feminicida, pero hablamos de todo el tipo de violencia, lo que viven las mujeres jóvenes en las universidades, en los tecnológicos, en las relaciones de los hogares, las mujeres en las casas, las mujeres que son privadas de su libertad. Fíjate, todas las mujeres. Ayer estaba leyendo la última estadística de la encuesta que se hace de los hogares. La dinámica de las relaciones exactamente. En o sea, casi el 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia, desde física, psicológica, sexual, o sea, de todo tipo de violencia. Entonces estamos hablando, bueno, son las que lo reconocen. 6 de 10. O sea, estás diciendo, es un mundo. Es un mundo 6 de 10 y sin contabilizar qué rango de edad es la violencia que viven esas mujeres, porque hay niñas que viven la violencia desde los 5 años o menores. Sí. El caso de Madeleine, 2 años, 9 meses. Exacto. Fíjate, no, es que está muy feo este asunto de la violencia y yo no sé si se puede decir la palabra muy escondido o muy, no lo toques tanto. Pues es que es hablar de la violencia y de la realidad que vivimos las mujeres en un estado y en una nación es incómodo. Exactamente. Es incómodo para todas las personas, porque por eso preferimos silenciar o voltear para otro lado. A ver, pero una cosa, que eso es lo que me interesaría a mí ahorita en esta charla. La violencia siempre ha existido, ¿no? Claro. Hoy es más conocida por esto. Así es. Porque tenemos un teléfono, porque rápido alguien graba o alguien supo una historia y la sube a redes y se empiezan a conocer las historias. Pero esta violencia siempre ha existido. Antes era más normalizada, si me permiten decir esa palabra. Eras más, las mujeres se callaban más, lo veían más común que sucediera. Yo creo que antes no había toda esta red de información que, como tú dices, el alcance de la información de que una noticia se vuelva tan pública y no nada más a través de los medios de comunicación tradicionales, sino también a través de cualquier usuario ya en la calle es periodista o se lo manda a las personas que tienen esos espacios para poder publicarlo, ¿no? Y justo no es que estaba normalizada el tema de la violencia, el tema es que tampoco no se conocía que vivían violencia, es decir, desconocían que las dinámicas que vivían en los hogares eran violentas. Entonces, al no reconocer la violencia, ¿cómo podés atacarla? O sea, antes era muy común que llegara el hombre y le gritara a la mujer, sírveme ya, o el que no me gustaba, y le gritara y le aventara el plato. Todo ese tipo de acciones, antes a la gente, yo creo, lo veía como algo normal.
Sí, algo que el deber ser de la buena mujer ejemplar y luego justo ya ahora con todas estas investigaciones, todos estos estudios. Atiende a tu marido, claro, no se vaya a enojar. Claro, ahora con todos estos estudios ya entendemos que todo eso no nada más es violencia, sino que el atender no nada más al marido, sino también a los hijos, también a los cuidados no remunerados. O sea, todo eso ya se sabe que es una jornada laboral no remunerada, pero justamente de qué está basado y qué está hecho el capital de todo este trabajo no remunerado de las mujeres. Porque los hombres pueden ir a los trabajos bien planchaditos, bien comiditos. Exacto. Es porque un trabajo que está invisibilizado, que lo hace una persona. Y lo hablamos y no nada más esposas, sino también madres, también hermanas, que lo hacen dentro de una dinámica, de una relación, de un hogar. Así es. Entonces, todo esto que ahora ya se sabe, que ya existe, bueno, ya no basta con saberlo. Ahora, ¿qué se está haciendo para poder hablar de no dobles jornadas, de hablar de una utopía, porque a esa queremos llegar, de no tener violencia, de que el 25 de noviembre no solo sea una fecha que marque un mes y que sea agenda pública una semana y ya? Sí, porque es agenda pública de una semana o a veces de un mes. Y luego después se olvida. Se quedan los casos ahí y ya. Se queda todo atrás y hasta el próximo año vuelven a retomarse los temas. Es que justamente cuando yo me he dado cuenta que hablamos de temas de índole del tema de mujeres, hablar de violencia, hablar de capacitación del power femenino, solo marzo y noviembre. Y de marzo solo una semana, el Día de la Mujer, y en noviembre porque estamos en contra todos de violencia. Y manitas pintadas, y moñitos morados, y firmamos pactos. El martes es erradicación de la violencia contra la violencia sexual, el martes 9, sí, que viene. Sí. ¿Es qué? Sí. 15, 6, 7, 18. 19. El 19. Sí, y es que justamente entendemos estas campañas que vienen desde las organizaciones de las Naciones Unidas, que dice, bueno, vamos a constituir, y que viene con datos de información de las hermanas de Mirabal. Pero estas campañas, siendo honestos, ¿estas campañas han servido de algo? Estas difusiones que se han hecho, si tú quieres en noviembre, que todo el mundo lo trae, en marzo, que todo el mundo lo trae, ¿ha servido de algo? Porque, bueno, todos lo vimos en estos días pasados, lo que sucedió en Tamaulipas. Que sucedió en Tamaulipas, pero casos como esos se ven en todos lados. Sí. ¿Sí? Pero la gente lo vio y dijo, bueno, lo ves y es muy desagradable, pero sucede en todos lados. Entonces, ¿de qué ha servido todo lo que se ha estado difundiendo y lo que se ha estado manejando si la violencia sigue existiendo contra la mujer? Y es que yo creo que ahí cuando dices es el tema de que no empezamos a generar una responsabilidad de la sociedad, una responsabilidad también del parte del Estado. Hablas del caso de Tamaulipas, de la compañera Melanie. Y aquí también se vivió algo que también se publicó en las calles del centro a las horas de la madrugada, donde un hombre fornido empezó a dar de patadas a una mujer, y la mujer con todas las fuerzas se agarraba de un barandal. Y había una persona que su única herramienta fue grabar el video. Sí. Entonces... Y muchos cuestionan a quienes graban los videos, ¿eh? Claro. ¿Por qué no te metes a defender? ¿Por qué no haces esto? Pues es que si defiendo no grabo, y a veces solamente con el video tengo pruebas suficientes para poder proceder. Y es que justamente otra de las relaciones que pasan, también que pasó aquí en Durango, es porque me pasó a mí de forma muy cercana. Estábamos en una competencia de canto y mi hermana es una persona muy bonita y con todo diferente de mí. El estereotipo de la mujer perfecta, así lo podría describir a mi hermana mayor. Y ella fue a ver a su hijo cantar en un evento que hubo cultural del Día de Muertos. Entonces una persona que está atrás, una mujer, me dice, le están grabando las pompas a su hermana. Entonces yo, con el coraje, porque mi sobrino estaba en el escenario, no dije nada hasta que bajara mi sobrino, y después fui y encaré a la persona y le dije que eres un asqueroso. ¿Por qué grabas? O sea, porque lo hacen escondidas en lugares públicos, donde había familias, donde era un domingo familiar.
Y más que la justicia, porque pudimos haber ido, pues, poner una denuncia a la fiscalía y que empezara una carpeta de investigación. Sí. O podíamos hacer una denuncia social, en donde todas las personas Donde reconocieran su cara exactamente. y que sabían dónde se desarrollaba, dónde estudió, le ponían comentarios. Entonces, es la forma de justicia. Tal vez esas personas que a veces solamente graban es la forma en la que pueden demostrar un hecho. Te vas a lo judicial y a veces no pasa nada. Y a veces ya queda libre después de 1 o 12 meses, o a lo mejor ni siquiera quedó detenido, te fuiste a lo judicial, pero está libre y la gente no lo ubica. Claro. Cuando lo hace social, la gente ya lo ve en la calle. Y tiene un letrero en la frente de acosador, de violador, y a veces Entonces justicia... a muchos social les pesa más. Así es, la justicia en ocasiones deja de ser punitiva y empieza a ser social. Y a veces es la justicia que las víctimas requieren para resarcir tal vez un daño. De que ya no lo vuelva a hacer. Ahora, casos así como estos que estábamos mencionando, bueno, tú ahorita hablabas de lo que sucedió con tu hermana, pero que comentabas también de esta muchacha que dices que se agarraba del barandal, que es muy similar a lo que se vio con Melanie en Tamaulipas, ¿siguen siendo comunes? Muy comunes. A ustedes, por ejemplo, como grupo, como asociación, ¿qué tanto les llegan este tipo de casos? Es demasiada la violencia que se vive en Durango y en todas partes, debo decirlo. Pero, por ejemplo, que la organización es una organización que ya teníamos muchos años, pero que apenas empezamos, dijimos, bueno, vamos a empezar a publicar todo lo que hacemos desde el WhatsApp de forma privada, para que se conozca y se vea que sí hay violencia y que de forma social se vayan reconociendo los casos, para que decían, Durango no es tranquilo, tranquilo y no está en paz y están pasando muchas cosas. Hay tantos mensajes, Saúl, que llegan a las redes sociales que a veces no sabemos qué hacer y que a veces los mandamos al Centro de Justicia para las Mujeres, a veces, ¿sabes qué? Mejor tu caso con una abogada de nosotras, ¿sabes qué? Hacer estrategias. Pero hay mujeres que tampoco les gusta que se haga social, ¿verdad? Claro. Todo lo que se publica es porque piden. Con el permiso y con el aval de la mujer. Porque lo piden, que queremos que hacer, y este es mi testimonio. O sea, y hay tantos casos que llegan de cada 10, ¿cuántas no quieren que se haga social? No, pues yo creo que hablamos así, yo creo que 7 personas solamente buscan orientación o buscan acompañamiento. Hay algunas que requieren dinero y hacemos depósitos de cooperacha, 500, 700 pesos. Una mujer que vino a presentar una denuncia venía huyendo de un municipio, ahorita no recuerdo qué municipio, y solo requería dinero para el transporte de regreso a su municipio. Entonces, nosotros no sabemos si es verdad, si no es verdad. Nosotros siempre le creemos a las mujeres. Y aquí está el depósito, regresa con bien a tu casa. ¿Sabes qué? Hay muchas mujeres que también vienen por medicamento acá, a Ciudad de México, a Durango, a la capital, y para que puedan interrumpir su embarazo. Muchas mujeres de Xochitl. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento y una responsabilidad que no está brindando el Estado. Exacto. Y es algo que sí está pasando. Y eso hablamos en tema de medicamento, pero también hablamos en temas de cosas tan sencillas, que si hubiera de verdad una justicia y una buena actuar de los funcionarios públicos, las feministas no deberíamos de tener que tener ese trabajo. ¿Qué cosas tan sencillas? Hace aproximadamente un año hicimos una recolecta de víveres para llevárselos a las víctimas de violencia feminicida, a las mamás, a las abuelitas. Una de ellas trabajaba, no sé, en ese momento en uno de los puestos de gorditas de aquí del Escuartel Juárez. Y ella, pues, lo que le podían apoyar con comida, ella trabajaba para un puesto de gorditas y después cuidaba a sus nietos, ¿no? Y otra trabajaba en una miscelánea que está enfrente de el Home Depot, y lo que ella quería es que sacaran de la lista de espera a sus hijos de atención psicológica, porque estaban en una lista de espera para tener asistencia psicológica gratuita de parte del municipio. Cuando son hijos, ¿a través del AMA? Cuando son hijos de una violencia feminicida, donde el padre estaba en la cárcel, la madre muerta por el agresor y la abuela hacía cargo. Digo, hay casos que debes de atender urgentemente.
Claro. Casos como sacar a unos niños de lista de espera para atención psicológica es difícil. Saúl. Pues es imposible, o sea, sería no difícil. no debe de existir. Porque hay una urgencia. Exactamente, o sea, no debe existir de que te voy a sacar. ¿Por qué? A ver, vienen con una urgencia, como tú dices, atiéndelos inmediatamente. Pues no hay sabía. otros casos que a lo mejor, u otras personas que a lo mejor tú puedes esperar, ya empezaste Sí, un tratamiento, claro. Aguántame una semana mientras atendemos esto de forma urgente. Pues cuando fuimos a entregar los víveres, por eso nos dimos cuenta, porque fuimos a entregar los víveres, saben que agradecemos mucho la despensa, pero a mí me gustaría, si ustedes tienen algunos conocidos, que puedan sacar a mis hijos de la lista de espera para que tengan atención psicológica. La abuela de la víctima pidiéndonos eso. Pues rápido, tratando de hacerlo, y se logró, pero es algo que debería de ser sin que se pida. Porque entonces estamos teniendo justicia selectiva y apoyo a víctimas de forma selectiva, cuando tendrían que tener una investigación más profunda. Otro caso que también que me queda muy marcado, de que ¿qué estamos haciendo mal? Porque es lo que te digo, no basta con una conferencia del 25 de noviembre. Sí, no basta con poner fotografías y sesiones de fotos en contra de la violencia. Eso no te resuelve el tema. Eso no te resuelve el tema y las urgencias que se viven día con día. Karen, una víctima de feminicidio de este año, prima hermana de una amiga muy querida de nosotras, duranguense, que trabajaba en Mazatlán, Sinaloa, que la asesinaron en un hotel. Sus hijos, mejor, del estado de Sinaloa, les brindaron una beca del gobierno del estado de Durango. Siendo que ella es duranguense, siendo que sus hijos quedaron aquí en la indefensión porque era el sustento de su hogar, incluso de su mamá, la abuelita. ¿Recibieron más apoyo allá? Exacto. Y es que, qué padre que la justicia solamente fuera punitiva y que hay un feminicida y le damos 40, 50, 60 años de cárcel. Por eso, pero hay mucho tema. Sí. En un tema de un feminicidio, hijos huérfanos. Ahora, ¿hasta dónde, perdón que te interrumpa, dos puntos, asuntos que me llaman mucho la atención. ¿Hasta dónde tienen que ver en todo este tipo de violencia las familias? Porque si hay un hombre violentador, es porque a lo mejor vivió algo en la familia. ¿Hasta dónde tienen que ver las familias en esto? Y hasta dónde también, ya esto, vámonos más adelante en lo legal, hasta dónde es bueno y es malo derechos humanos, porque también por derechos humanos no puedes evidenciar al presunto o al agresor, porque tiene sus derechos humanos, a salvo sus derechos humanos, o hasta donde también es bueno porque derechos humanos sí te ayuda. O sea, las dos cosas, familia y derechos humanos. Familia y derechos humanos. Bueno, aquí yo creo que el tema de todas las personas que agreden es muy probablemente porque allá, ¿no? vivieron violencia y que esta violencia se replica y se replica siempre en un tema de jerarquía, llamémosle económica, social, de sexo, de género. ¿Viste la película o la serie de los hermanos Menéndez? Ay, no Saúl. Es una de Estados Unidos, muy del papá bueno, los hermanos, el papá los violaba y al final los hermanos mataron al papá y a la mamá con escopeta. Muy sonado en Estados Unidos, pero era por eso, porque el papá los violaba y luego después decían, es que al papá, su papá lo violaba, o sea, empezaron a repetir patrones. Patrones, así es. Y ya estando aquí en la realidad, muchos de estos casos son patrones que vienen de atrás, ¿no? Un gran porcentaje va a ser de patrones y de violencias que se van replicando en las familias y de forma jerárquica. Y otro porcentaje, también debo decirlo, es el odio que se le tiene a las mujeres. ¿Por qué? No lo sabemos, no sabemos cuál es el odio. Si hay un odio contra las mujeres porque lo fomentaron en familia. Lo fomentaron en la familia, y no nada más la familia, porque justamente yo creo que siempre luego damos la responsabilidad de la familia, pero también hablemos de toda esta violencia simbólica, que ese es invisible, que no vemos, pero que ahí está.
que ya no se hace o se hace menos más bien. ¿Y qué me refiero con esta violencia simbólica? Pues sí, ¿no? Los medios de comunicación, el tema del lugar que tenían que ocupar las mujeres y que este mensaje se va replicando y como el tema, ¿no? O sea, la cúspide de una pirámide jerárquica, en el principio siempre está el hombre y por debajo la mujer. Entonces, esto es un mensaje que se replica en las familias, pero también se replica en la sociedad. Bueno, pero ya muchas familias ya no lo ven así, ¿eh? Yo me he fijado ya en muchas familias, a ver, la cúspide ya no está el hombre. O están los dos, o está la mujer. Y el hombre ya empieza a bajar un poco. Y, sí. O sea, ya como que también empieza a cambiar, las nuevas generaciones empiezan a verlo diferente. Justo, eso es lo que deberíamos de cambiar. Creo que las generaciones más jóvenes ya no se creen el discurso, pero porque hay información diferente. Y esta información diferente no viene siempre de los medios de comunicación tradicionales, de lo que se ve. No, es información que a ellos les llega de tal vez del círculo que se desarrollan, y esta información es la que, esto es el deber ser, y lo que debió de ser siempre, pero no se aprendía así. Y si hablamos hasta de una metodología del cambio de conducta, tal vez también es eso. Sí, y hoy en día la mujer ya no se deja igual como todavía hace 10, 15 años. Hoy la mujer defiende todos sus derechos. Hace 10, 15 años todavía tenía que pedir autorización para ver si se podía defender o no. Y de pedir la autorización a sus padres. Y es que hablamos de mujer a mujer, también diferente, porque sí, hay muchas de esas mujeres que están ¿has escuchado el tema de la frase del techo de cristal? No. Bueno, se supone que en una teoría es que ya las mujeres ya estamos y ahí está el techo de cristal, pero no lo podemos romper, no lo podemos romper. No sé, ya estás hasta arriba, pero no lo puedo romper por cualquier cosa, pero muchos dicen, hay que romper el techo de cristal. Pero dicen eso las mujeres que ya tienen cierto poder. Esas mujeres, no sé, que son escuchadas, esas mujeres que reconocen la violencia, esas mujeres. Pero hay otras mujeres que ellas no están pensando en el techo de cristal. Hay mujeres que están tratando de salirse del piso pegajoso, piso lodoso. En esta teoría del piso pegajoso es que mientras, por ejemplo, unas están luchando, por así decirlo, por poner un ejemplo muy burdo, la paridad de género, o el tema de presidenta de Jucopo, o cosas así de poder de mujer sustancial, de igualdad sustantiva, que es importante, pero mientras ya son mujeres que con un poder que son escuchadas, hay otras que luchan por darle de comer a sus hijos, hay otras, o sea, que sus realidades son otras. Yo no, o sea, si me pongo a querer romper el cristal, mi realidad de aquí se va a desmoronar. Exacto. Entonces mejor me enfoco en mi realidad. En mi realidad. Ya luego voy a ver qué onda con el cristal. Y en el tema de las mujeres del piso pegajoso, me refiero mucho al tema de esas mujeres que viven, por ejemplo, en zonas rurales, de esas mujeres que viven en las periferias, de esas mujeres que su caso no se hace viral y que son violencias que viven en sus hogares, pero no hay como, no tienen ni siquiera un celular para hacer una denuncia pública. O sea, todos esos casos que no están contabilizados en la cifra negra, pero que están ahí. En la cifra negra, que no conocemos esa cifra negra, pero existe, pero hay mujeres que no pueden salir, mientras unas mujeres están alcanzando el techo de cristal y rompiendo el poder y alcanzando puestos de toma de decisión, hay otras que siguen atoradas en el piso pegajoso, y son realidades diferentes que viven mujeres. Digo, y esas del piso pegajoso, dices, pues, ¿para qué pierdo tiempo en una denuncia o en esto otro si tengo que trabajar para darle comer a mis hijos? Si voy a hacer eso, ¿cómo les doy de comer? Y luego te sigues con esa dinámica y lamentablemente una y otra vez. Círculo vicioso. Es un círculo vicioso y ya no sales de ahí. Así ya es. te acostumbras a vivir ahí. Y ahora, es mucha de las pero también, realidades de las mujeres. Jenny, hay que reconocer otra cosa, Es cierto todo esto, o sea, hoy se sabe más de la violencia hacia la mujer por las redes, sobre todo. No tanto por los medios de comunicación, sino por las redes. Ahí se sabe todo. Pero también es cierto que muchas mujeres se amparan precisamente en esta defensa o liberación femenina para también abusar del hombre.
Ha habido, y hay casos donde pues, hay mujeres que van y dicen, pues sí, yo te voy a fregar. Y voy y hago una denuncia. Y ahorita una denuncia de una mujer, la mayoría, al menos en redes o ante la sociedad, todo el mundo se la cree. Tú dices, sí es cierto, vámonos contra aquel. A cabo, ya cuando se sabe a veces la verdad, ya quemaste o tachaste a un varón. Digo, también hay mujeres que aprovechan. Fíjate, de eso que comentas, hubo en 2020 que empezó a salir como el auge de los tendederos, ¿no? Sí. El auge de los tendederos y que empezaron no fue caso exclusivo de Durango, sino que fue en todos los estados y mayormente en universidades y en preparatorias, ¿no? Y entonces de tal lista de tendederos y que maestro fulanito y todo, la ANUYES, que es la organización que aglomera todas las universidades, hizo una investigación sobre de investigación de los tendederos y recolectando evidencias de cuántas denuncias formales llegaron, de cuántas de todas las escuelas de donde se dio todo este fenómeno en 2020, de todas las universidades, arrojó un porcentaje. Y ese porcentaje, la mayoría de las escuelas, es que de las denuncias puestas en esos tendederos como de forma de denuncia social, solo el 5% ¿eran válidas? No, solo el 5% eran denuncias falsas. Oh. Y el 95% eran denuncias verdaderas. La NUYES. entonces, yo creo que existen. Sí existen. Sí, Está ese 5%. ¿Sí? Y tú dices... Que son menos, a lo mejor menos, sí. Pero existen. Pero existen, sí. Pero entonces, ¿valdría la pena tal vez enfocarnos en el 95% o en el 5%? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Pero también ese 5% a lo mejor ya quemaste de por vida a una persona. Como en el 95% ya quemaste de por vida o ya maltrataste de por vida, ya dañaste de por vida a una mujer. Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo hacerle también por parte de ustedes que reciben ese tipo de quejas? ¿Cómo hacerle para poder decir, aquí me están mintiendo? Pues... Porque también hay mujeres, perdóname la expresión, que lo diga así, muy cabronas. Bueno, fíjate, yo creo que por lo menos, tal vez las instituciones, tal vez la fiscalía, tal vez esas instituciones que se encargan de ello, de la administración y de justicia, tienen que hacer su investigación como debe de ser. Pero por lo menos tu servidora y las colectivas feministas siempre le vamos a creer a las víctimas. Pero mientras se hace la investigación... Y aunque la mujer mienta, porque sí nos ha tocado vivir experiencias de que mujeres mientan, pero nuestra premisa es creerles. No, estoy de acuerdo. La premisa es creerle a la mujer. Pero lo que yo te Por lo menos nosotras. Sí. Porque luego debe haber un filtro, ¿no? La historia ni las instituciones nunca nos creen. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, por lo menos que haya un espacio alguien que te en crea. donde sí te crean, y somos nosotras. Pero también ha habido casos, te digo, aquí en Durango ha habido casos también que tú dices, bueno, ¿a quién creerle? Porque también hay hombres que dicen, si tú le levantaste la voz, yo también la levanto. Y dices, ¿y a quién le creo? Tú dices, que sea la autoridad quien lo diga. Pero muchas veces también a los grupos feministas no les gustan algunas resoluciones de la autoridad. No. Y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo por todo lo antecedente que existe. Pero en esas dudas que hay, tanto de la justicia, te llevas también a muchos que no tienen que ver en un asunto que sí es cierto, hay que creerle a la mujer, pero a veces también es un asunto donde se abusa de. Yo creo que de los casos, por lo menos que yo he... Que son los menos, estoy de acuerdo. De los casos de los que te puedo hablar que yo he acompañado, los hombres nunca están en indefensión. Nunca están en indefensión. Porque hay maestros que han sido señalados como presuntos agresores, si lo hablamos desde un marco jurídico de derechos humanos, porque les encanta eso. Este presunto responsable. ¿Y qué es lo que hacen? Se amparan. Sí. Se amparan.
Y son casos que tú conoces, Saúl. Sí, no, de los que se han manejado. Que sí, que se amparan, no dan clases, protegen a la víctima para que no comparta. Que les están pagando. Pero les siguen pagando porque el sindicato o por sus derechos laborales. Los protegen. Entonces, pues qué padre, ¿no? Qué padre. El caso, no sé si te acuerdas, de la señora que fue atacada, de los videos de enfrente de La Normal, y que hicimos una rueda de prensa, y que la seguía en el parque. Ella se fue de aquí. Ella se fue de aquí porque no estaba segura en Durango. Hizo la forma 11, 15 veces la denuncia, con órdenes de protección. Y no pasó nada. Y con órdenes de protección agarraba el papel y lo aventaba el señor. ¿Sí te acuerdas de ese caso? Sí. Por eso te digo, o sea, por las historias de justicia legal, o sea, existen muchas dudas. Dices, hay denuncias, hay órdenes de protección, hay denuncia social ante medios de comunicación, hay videos registrados de las violencias de los hechos. Lo que no había es justicia. Estoy de acuerdo. ¿Qué hizo la señora? Vendió Vendió su casa, terminó el tema, me voy de Durango. Qué feo que las mujeres tengan que emigrar de Durango. Ella emigró de aquí. La última vez me mandó mensaje y me dijo, mi Jennifer, yo la quiero mucho, muchas gracias por apoyarme. Quería comentarle que ya me voy, tienen a mí una amiga para siempre, pero ya me voy junto con mi hijo y yo, Dios la bendiga y aquí tiene una amiga siempre. Pero eso es la realidad de muchas mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Esa era una mujer estudiada, preparada, adulta, con hijos mayores grandes que la respaldaban. Y ellos, la violencia era tanta que no sabían cómo. Sí, y le quitas a la mujer a veces esa chispa, ¿no? Porque a veces las mujeres, muchas mujeres son muy alegres, muy aventadas. Y con ese tipo de situaciones le vas quitando la alegría, le vas quitando la valentía hasta que la conviertes. Y cansas, porque a veces la justicia es tan lenta, Saúl, tan lenta, que o sobreseen los casos. Sí. Y aunque se demuestre que es culpable la persona, pero como sobresee, ya no pasó temas. Esto ya pasaron hace tantos años, no, ya no. Ya no sobresee, pero no quiere decir que la violencia no haya pasado. No, y queden en impunidad las personas. Sí, porque también legalmente tienes todas las artimañas para ir aplazando. Y por eso te digo, los hombres siempre encuentran la forma de defenderse, sean quien sea, porque algo que pasa mucho y que se escucha mucho, y en este estudio de investigación del pacto patriarcal es real. Sí. Todo mundo conoce a una víctima, pero nadie conoce al agresor. Todo el mundo conocemos una víctima, pero aunque lo conozcamos, nunca vamos a señalar, aunque sepamos, que son agresores. Y cuando lo hacen, nos silencian, nos callan, emigran, se van, desterradas. Y hablamos de las mujeres que están en el piso pegajoso y de las mujeres que están en el techo de cristal. Jenny, en estos señalamientos, denuncias o atenciones que ustedes están dando o acompañamientos, ¿quiénes son las que más se acercan? ¿Mujeres adultas, adultas mayores, o adultas jóvenes, adultas mayores, jovencitas o adolescentes? Se acercan de todo tipo, porque hay, por ejemplo, en el tema de violencia en el transporte público, en espacios públicos, tengo que decir que la mayormente son mujeres jóvenes, pero en temas que tienen ya procesos iniciados o procesos de pensión alimenticia o procesos familiares, son señoras mayores. Pero también incluso se han acercado hombres a la página, hombres hijos de víctimas de feminicidio, de que su caso quedó ahí y han mandado mensaje, hola, yo soy, que son hombres, recuerdo mucho este caso,
era un joven que trabaja, no sé específicamente, pero que tiene un horario laboral. Cuando íbamos a dar una conferencia, pues, una rueda de prensa, perdón, lo invitamos para que fuera y su empleador no lo dejó salir, pero él quería usar las voces para decir que también hay familias que quedan al desamparo. Ayer estábamos manejando una información que estaba leyendo yo. A ver, un hombre, bueno, este es un caso reciente que acaba de ocurrir en Lerdo, le dictan sentencia a una persona por tocamiento a 3 menores, a menores. Tantos años, creo que eran 15 años, 9 meses, algo así. Una multa de 100 y tantos mil pesos. La multa es para la estancia judicial. Claro. Y una reparación del daño de 40,000 pesos. Es decir, reparar el daño con 40,000 pesos y la multa, lo que te va a quedar la justicia, es casi el triple o 4 veces más. Yo ahí dije, bueno, ¿por qué las multas son más caras que la reparación del daño? Sí. Independientemente de lo que la ley te sentenció ya de Fíjate, cárcel. Ahí tengo compañeros, pues yo estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que son abogados que litigan. Tengo un compañero que litiga casos penales, de índole penal, y que siempre litiga casos a favor de las víctimas, y me comentó justo de un caso en donde no tenía forma de hacer una reparación del daño del agresor, el feminicida, y lo que quería hacer era venderle la camioneta donde asesinó a la hija, para que hubiera una reparación de daño. Dice, ahí está la camioneta, véndanla. Qué indolente. Sí. Qué indolente, o sea, como obtengo la camioneta donde asesinaron a mi hija para que puedas hacer una reparación de daño. ¿Reparación de daño de qué? O sea, en el móvil, en el vehículo en donde la asesinaste. Justo, y es que en el caso justo de muchas víctimas, nunca va a haber una reparación de daño real. No. Pero porque el perder a alguien o el perder dignidad no se va a reparar nunca. Jamás se va a reparar. Estoy de acuerdo en eso. Pero cuando hablamos del tema y que, es que la víctima quiere dinero, pues claro que quiere dinero. Claro que quiere, es la única forma en cómo la pena, porque como que la sociedad en general, no nada más la duranguense, les cuesta mucho hablar de dinero, de que las mujeres activistas en conferencias cobran. Pues claro, es un servicio, a las mujeres se les tiene que remunerar un pago. ¿Cómo se remunera cualquier otro trabajo, cualquier otra conferencia? A una víctima, a una víctima de violencia, pero es que lo que quieren son dinero. Pues claro, Estado, tienes una responsabilidad, hay que hacer un pago, se requiere, que lo digan claro y fuerte, dinero. Exactamente, dinero. O sea, todo y a ellas y a quienes ya iniciaron un juicio, todo les cuesta. Te tienes que salir del trabajo en muchas ocasiones para ir a atender los asuntos legales. Así es. Y no nada más hablamos de eso. Tienes que pagar abogado. Entonces, digo, claro, si vas a repararme con esto, ya al menos repongo al mínimo algo de lo que ya perdí. Nadie habla también, todo lo que dices es cierto, y aparte nadie habla del tema de los gastos de los hijos huérfanos que se quedan. Aparte. ¿Sí? Hablamos de todas las edades, de casos de muchas violencias, pañales, leche, infinidad de gastos. Pero yo que queda a la responsabilidad mayormente de las abuelas. Sí, y yo te decía ese comentario porque a mí me sorprendía no que hubiera una reparación del daño, sino porque la reparación del daño tiene que ser muy baja a comparación de la multa que le tienes que pagar al Estado. O sea, ¿por qué? O sea, la multa 140 y tantos mil pesos, o creo que más, no me acuerdo, y la reparación del daño 46,000 pesos. ¿Por qué tiene que ser más la multa que una reparación del daño? Pero pues son nuestras leyes. Es algo que deberían de tocarse en las comisiones de justicia, en las comisiones de género. Y es que justo la mayoría de las leyes y todo lo que hace la actividad legislativa está enfocado en el tema punitivo. Y cuando sigamos enfocando todo en el tema punitivo, va a estar mal enfocado, porque nada más lo repito, se piensa que con cárcel
Se arregla todo. Se arregla todo. Y ahora, no me acuerdo qué gobernador. En las cárceles, Saúl, ya no cabe la gente. No. Hace poco fuimos al Centro de Reinserción Social, el Cerezo número 1. Hacemos mucho labor social allá. Con las mujeres nada más, la mayoría. ¿Por qué nos enfocamos en las mujeres? Porque son 250 y tantas mujeres. Las mujeres, a diferencia de los hombres, viven triple abandono. El abandono de la sociedad, el abandono de la familia y el abandono del Estado. ¿Por qué abandono de la familia? Porque a las mujeres criminales no las visita la mamá. No. Y a los hombres sí, o la esposa. Sí, ¿por qué claro el abandono sí. del Estado? ¿Por qué? Porque no hay recurso público para las mujeres que menstruan, que son todas, para las mujeres que crían a los niños, que son 6 niños, ahorita que están ahí porque es hasta antes de los 3 años, porque las mujeres tenemos fisiológicamente necesidades diferentes que los hombres. ¿Por qué las abandona la sociedad? Porque a nadie nos importa las mujeres que están privadas de su libertad, porque mientras haya acá un caso donde las mujeres puedan pedir ayuda y usar su voz, allá no pueden. Yo no sé de qué forma una mujer dentro del Centro de Reinserción Social me mandó un mensaje. No sé cómo supo de mí y me pidió lo que ella quería era medicamento porque tenía un dolor de cabeza y una migraña insoportable. Y no le daban medicamento. Migraña para que haya buscado alguna opción de comunicación. Sí, debe haber sido un dolor muy intenso. Y la comunicación llegó a través de mi hermana mayor, que es cristiana, porque ella también hace labor social allá, pero ella es cristiana, o sea, ¿de qué forma las mujeres logramos apoyarnos cuando estamos en una situación de indefensión? Y cuando hablamos en el centro, regresando al tema de por qué lo hilé con ese tema, que pensamos que la reparación de daño es la cárcel, cuando ahí ya no caben, cuando ahí el centro de Durango está sobrepoblado hay un presupuesto para mantener a todas las personas ahí que ya no alcanza. En ese sentido te quería preguntar, gobernador electo de Puebla, no sé si supiste su propuesta de castración química para los violadores. ¿Esa fue su propuesta? Sí. ¿Cómo la ves? Digo, ha sido muy criticado en medios nacionales. Como es posible. Activista y como estudiosa de los derechos humanos, es una total violación a los mismos, principio fundamental de derechos humanos. Yo creo que el tema de la castración química, el tema de lo que hablan de también pena de muerte y todo este tipo de grandes ideas innovadoras, de cortar manos, etcétera. Llamémosle cualquier iniciativa de cualquier ente, persona pública que salga, que incluya un daño físico. Que incluya un daño físico, es violatorio a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tema de tortura, porque estamos hablando de regresión de derechos. Acordémonos que los derechos humanos son progresivos, es decir, que no pueden regresar. Y si ya decimos que esto es tortura y que por lo menos México tiene un tratado internacional firmado y ratificado en el papel de que no hay tortura, de que no hay tortura, en el papel de que no hay tortura, que tenemos un tratado de que no siempre funciona así. El tema sería que no podría ser. Incluso sus declaraciones son violatorias de derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos de castración química, ¿por qué no nos ponemos a ver a las mujeres que les hacen lo mismo? Pero en lugar de castración química, les hacen violencia obstétrica. Esas mujeres que no hablan español, una lengua, y que en las zonas indígenas, que porque tienen 5 o 4 hijos, sin su consentimiento, las operan para que ya no puedan tener hijos. Y muchos de esos casos los litiga GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, y ve todo el tema de violencia obstétrica que hay en México, y que mayormente las mujeres afectadas son las mujeres de las comunidades indígenas. Entonces, que ni cuenta, en muchas ocasiones eso ya se hace, cuenta se dan que les practicaron algo. Exacto. Yo todo lo que me diga siempre hay una mujer que lo vive peor. La historia que me pongas, porque esa es la realidad que vivimos las mujeres en Durango y en México. ¿Qué crees tú que le depare a la mujer en los próximos, de aquí al 2030? De aquí al 2030, yo creo que en un tema de
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, empezada desde 2015, ya deberíamos de alcanzar el tema de la igualdad sustantiva. Mujeres, ya deberíamos el tema de la no violencia no debería de existir, según la Agenda 2030. Si según todas esas naciones y estados y dependencias hubiesen hecho todo lo desde la vez que se firmó eso. La Agenda 2030, porque dijiste año 2030, sería una utopía, porque no creo alcanzarla, no creo que la alcancemos. No. Por eso, ¿qué crees que le depare? Viendo la realidad que estamos viviendo. ¿Se disminuirá la violencia contra la mujer? Ojalá sí. Ojalá sí, Saúl. ¿Tú crees que ha disminuido? No. Porque, bueno, todos sabemos que ahorita se conocen más casos, no porque existan más, sino porque esto te ayuda a que se visibilicen los casos. ¿Crees que ha disminuido ahorita la violencia gracias a esto? No. ¿Crees que va a disminuir en un futuro? No, pero ojalá sí. Creo que no va a disminuir, pero como mujer, como colectividad, deseo que todo el mundo lo desea, exactamente. Uno como padre dice, ojalá mis hijas nunca pasen por algo. Y no nada más las nuestras, sino las todas demás las sí, mujeres. pero uno como padre, digo, tú ves primero a tu hija, ¿no? Y luego dices, no, ojalá nunca le pase algo. Ves a tus sobrinas, ojalá y nunca les pase algo. Y empiezas a decir, no, pues ojalá a las mujeres nunca les pase algo, pero siempre lo primero que tienes ahí son tus hijos. Así es. Entonces, ojalá y nunca les pase algo. Pero como estamos viendo a la sociedad, ¿qué crees tú que pueda pasar? ¿Está difícil? Está muy difícil que disminuya la violencia, pero también creo que las mujeres... no se van a dejar, estoy de acuerdo. Mientras más avance, menos se van a dejar. Sí. Que hay mujeres que sí, que todas... Y es que hablar de mujeres y hablar de mujeres en poder no quiere decir que sea bueno para todas las mujeres. No. Ojalá sí. Repito, ojalá sí, pero no es así. No es así. Cuando hablamos de una frase, llegamos todas, no es cierto. No, las mujeres privadas de libertad no llegan, llegaste tú. No nos mientan. Porque llegan. nosotros seguimos igual. Así es, muchas mujeres siguen igual. Eso es una gran mentira, pero ojalá es que cuando hablamos de política, que no sea política de mujeres, y que no sea política feminizada, solamente con habitar un cuerpo, porque no es suficiente. Es tener conciencia de mujer y conocer todas las realidades de todas las mujeres. Entonces, el hecho de que les vaya bien a las mujeres en poder, pero que estén ahí para servir a más mujeres, para visibilizar, para usar esos megáfonos que ellas tienen para más mujeres. Pero se han usado... Digo, cada vez hay más mujeres en diferentes cargos públicos y a veces en cargos muy importantes, de gran importancia. ¿Ha habido algo bueno para las mujeres? Ya, las que están arriba pues ya tuvieron algo muy bueno. Para el resto de la población, para las que están abajo, pues, ¿ha valido la pena que estén ahí? Que estén ahí hablando, por ejemplo, si le ponemos nombre y apellido, hablando de, no sé, una presidencia de la República... Es una historia simbólica y un tema de representación real histórica, ¿sí? Pero también es una lucha de esperanza, tal vez, de que el tema sea diferente. Ha habido gobernadoras, aquí en Durango no, ha habido gobernadoras. ¿Ha disminuido la violencia contra la mujer en esos estados? No. Ha habido alcaldesas, eso sí, en Durango ha habido muchas alcaldesas. ¿Ha disminuido la violencia? No, tampoco. Entonces, no te garantiza tampoco el que una mujer esté arriba que vaya a cambiar la situación. Así es. ¿Qué se necesita? Que esas mujeres... ¿Alzar la voz? Que esas mujeres que sí están en el poder, las que estuvieron, las que están con toma de decisión, dejen de hacer política masculina y hagan política feminista. Es decir,
¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las mujeres que están en el poder tienen que masculinizarse y hacer la política de los hombres para no desaparecer, porque llegar ahí está fácil. Y porque va a estar rodeado de hombres. Va a estar fácil, pero mantenerse ahí tienen que luego copiar esas cosas masculinas de los hombres. Entonces, es llegar ahí y dejar de replicar estas ideas masculinas y hacer la propia política de las mujeres. Un caso que tal vez muchos no brinde nada, pero por ejemplo, para mí cuando yo vi la toma de protesta de la presidenta, me alegró mucho que saludara a la magistrada Norma Piña. Y esa es política de mujeres, cosa que no lo hacen los hombres. Pero fue nomás el saludo. Y lamentablemente ahí se quedó. Pero es la política de las mujeres, es la diferencia. Tengo amigas conocidas que las ha ayudado mejor una mujer de otro partido que hombres de su partido. Sí, exactamente. Y esa es la política de las mujeres. ¿Cuál es la política de las mujeres? En que sabes que hay una persona que es agresor, y que te manden mensajes por lo menos para decirte que también saben que es agresor. Que no lo puedan usar, bueno, esa es la política de las mujeres, porque hay política de hombres que aunque lo sepan, jamás van a reconocer que hay personas agresoras. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Pues ojalá, sí, cierto, no me garantiza nada, porque no me garantiza nada que tú, Saúl, si eres mujer, vayas a hacer más por más mujeres, mientras sigas pensando y haciendo cosas de forma masculina, de la política de hombres, que es la única que conocemos porque apenas estamos entrando. Sí, esa es la que hay, no es que lo hagan mal, pero es la que se conoce, porque esa es que llegues ahí y te plantes en ese espacio como mujer y hagas tu propia política de las mujeres. Y que te dejen hacerla. Y si no, nunca nos han dejado, Saúl. Nunca nos han dejado, porque no es como de que te otorgaron derechos, ya te dejaron, te dieron puesto. No es cierto, siempre estuvimos peleando por todo. Y todos los puestos que te aseguro que tienen todas las mujeres en el poder, tuvieron que pasar y callan muchas cosas. Ah, claro, claro. Te digo, no creo que haya una sola mujer. Y quieres mantenerte ahí, también tienen que pasar muchas cosas para que te mantengas ahí. Así es, como tu silencio. Exactamente. Como comprarte. Mantenerte callada. Y no, también hay otra forma de hacer la política. Por ejemplo, hay muchas mujeres que hacen legislaciones sin ser legisladoras. Sí. Por ejemplo, Olimpia Coral Melo Cruz. Ella hizo una legislación nacional, ahorita haciendo legislaciones internacionales, y no es política de la política tradicional. No es legislación de partidos. Sí hay muchas formas de hacerlo política de mujeres. A ver, ya para terminar, este mes, ¿qué crees que va a pasar? ¿Lo de cada año, nada más? La agenda que publiquen los institutos de las mujeres. Que van a salir con su... El discurso... oficialista. Oficial del gobierno. Y lo que pasa cada año, mientras en muchos estados, hay, por ejemplo, mujeres que se siguen buscando, familias que siguen buscando a víctimas, donde se sigue pidiendo justicia de muchos casos, donde hay más de 60 familias, víctimas mortales y víctimas sobrevivientes de meningitis, donde hay 69 personas huérfanas, niñas y niños, de víctimas de meningitis, donde hay en lo que va del año, más de 18 casos de feminicidios. ¿De feminicidio? Donde hay denuncias y órdenes de protección contra mujeres, donde se sigue viviendo toda la violencia en los hogares y esas que no se denuncian, donde las mujeres salen en las calles a protestar y hacen como que las escuchan, y después no hacen nada. Te dejo hablar y te escucho y ahí me quedo. Y no pasa de ahí. Digo, así ha sido los últimos años. Así ha sido. Lamentablemente. Así ha sido. Este martes es Día de Erradicación contra la Violencia Sexual Infantil.
19. Y luego el 25, ¿dices? El 25 de noviembre es día de contra la no violencia hacia las mujeres. De ahí empiezan todos los días, los 16 hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, donde se instauró la ONU en un 1990. ¿Vienen marchas feministas? Vienen acciones feministas, donde vamos a recordar y nombrar a las mujeres que han muerto por violencia feminicida y por incapacidad del Estado. Ustedes nos van a estar dando a conocer los eventos, las acciones que se van a realizar. Sí, vamos a ver, las mujeres que hacemos acciones, las calles, en los territorios, lo hacemos con nuestros recursos, en el Cooperacha, tú sabes, Saúl, entonces no tenemos una gran agenda con presupuesto, pero todo lo hacemos. Te pregunto, con Jenny, un mensaje. Sí, porque mucha gente, también hay que reconocerlo, estoy de acuerdo en muchas de las acciones que se hacen, pero mucha gente no le gustan las famosas, ¿cómo le llaman ustedes? Cubrir nuestra identidad. Sí, y hacer desmanes, ¿no? Pues que sí. mucha gente está en contra de ello. Sí. O sea, yo puedo entender el motivo, pero muchas veces mucha gente no entiende por qué se hace vandalismo. ¿Va a haber algo? No, probablemente no vaya a haber iconoclasia. Que ha cambiado también poco a poco, ¿eh? Sí, no va a haber iconoclasia, que yo sepa. Sí, porque al final... Sí, porque falta que salga un grupo No, al final pues yo no soy responsable de nadie. Exactamente. Pero no, por lo menos desde las feministas organizadas no va a haber iconoclasia en este momento. Y si lo hubiese, va con un mensaje dirigido. Las intervenciones a veces tienen un mensaje y tienen algo por qué ser. Cuando decimos es que tocan los monumentos, es que tocan paredes, es que a veces la única forma en donde no solo nos escuchan, te siguen viendo. Nos siguen viendo. Sí, pues está por ejemplo el inmueble de donde era Sambors, que ahora es de la Universidad Autónoma de Durango, y el del IMSS, que está ahí a un lado, que ahora es de la UGED, siguen estando ahí las leyendas. Y es que qué impactante que vengan las personas de fuera y vean esos mensajes y que la universidad haya dicho, no los vamos a borrar, porque esa es una forma de que sí pasa. Sí. Borrándolos no va a dejar de pasar. O sea, ya se editaron, bórrenlos, pum. Yo los dejo hablar, ya hablaron, ya se fueron, borren ya los todo. borraron. Sí, porque esas leyendas ahí se mantienen. Ahí sí y se las mantienen. que están de la universidad ahí en la esquina de Juárez y 20 tiene que ser a más de 4 años. Fíjate, había una pared que estaba al lado de ¿cómo se llama la que está en Cuauhtémoc? La iglesia de Cuauhtémoc. ¿De Fátima? La iglesia de Fátima había una pared amarilla, una pared en donde decían, si quieres abortar, marca este número. Y luego las víctimas o las mujeres en una urgencia marcaban ese número y era una iglesia, una asociación religiosa donde les decía que estaba mal, que se iban a ir al infierno, donde no es cierto, las citaban, las ponían a ver videos. ¿Sabes qué hicimos el día del 28 de septiembre, Día de Acción Global contra la Despenalización del aborto? El aborto. Fueron todas las mujeres a poner rosarios y pancartas y page stop, que es una forma de intervención a la pared. Salió la dueña de esa pared y decía, yo no sabía que al marcar ese número les decían todo eso. Ráyenla, píntenla, pongan sus imágenes. Una señora que te digo que tendrá 70 años, también muy religiosa, pero mira, está pasando, marcan ese teléfono, les dicen esto y esto y esto, aquí tengo las conversaciones, aquí eso, por eso venimos, no, ráyenla, píntenla, ya después, y ya jamás voy a prestar mi pared. Pero de esas paredes hay varias. Entonces, a veces no todo es vandalismo, a veces es con un sentido porque hay un trasfondo. Pero el problema es que mucha gente, no lo ve así como, ¿qué es lo que en verdad quieren hacer ustedes? Claro. Pues algunos sí saben. Sí.
Pero prefieren decir que es vandalismo, porque es mejor. Pero no quiere decir que sea eso. Exacto. Hay consignas que se ponen ahí, me violaron a los 8 años. Ay, ¿está haciendo vandalismo? ¿O está haciendo una forma de expresión de una violencia? Sí. Digo, las leyendas que están acá es el claro ejemplo, ¿no? Así es. Ahí están, Ahí existiendo. Ahí están. Entonces, sí, qué bueno que limpias las calles y que limpias los monumentos. Qué bueno que así protegieras a las mujeres. Sale, pues te agradezco, Jenny. Te agradezco, ojalá podamos platicar de esto más adelante. Muchas gracias, Saúl, por el espacio. Y ojalá que pues esto se vaya erradicando. Ojalá. Eso es una utopía y es un deseo. Exacto, es una utopía, pero de pues, todas es el las deseo. mujeres. Es un deseo de todas las mujeres que vivamos sin violencia. Así es. Bueno, gracias. Gracias a usted que nos está acompañando y está al pendiente de las páginas del Siglo Durango y el Siglo TV. Muy buenos días.